¿Estás? Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Estamos nuevamente en un programa de ciencia, religión, fe y la Biblia. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama el conflicto, causas y soluciones. Este tema creo que es muy pertinente porque estamos viviendo actualmente una serie de conflictos que se han convertido en guerras y de las cuales ya hemos platicado: la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra disfrazada entre Irán e Israel, pero aparte hay más guerras ocultas, como por ejemplo la guerra entre Corea del Norte contra Estados Unidos y Corea del Sur, la guerra de China para tomar Taiwán. Aparte de esos conflictos hay otros, pero también me llamó la atención que existen conflictos no relacionados con las guerras, pero a nivel de la sociedad, de una comunidad contra otra, por ejemplo, de alumnos de diferentes escuelas o de alumnos contra los profesores, de diferentes partidos políticos. Y ya yendo a los conflictos más sencillos, aunque no por eso menos importantes, el conflicto de una hija con su madre, el conflicto de una esposa con su suegra y todo ese tipo de conflictos personales que en muchas ocasiones nos afectan bastante en lo personal. Para considerar esto, estuve buscando opiniones de diferentes instituciones y personas y vamos a hablar más específicamente acerca de qué es un conflicto, sus elementos, qué tipos de conflictos existen, por qué se producen y ejemplos de ellos. ¿Qué es un conflicto en primer lugar? Es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social, cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión,
malentendido, disputa, pelea y hasta de una guerra. Pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede o no involucrarla. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y en algunos casos aceptar que ninguno de los dos objetivos podrán satisfacerse completamente. Entre las causas del conflicto podemos considerar varias que lo desencadenan y que pueden darse de manera individual o también en forma simultánea, esto es, varias causas. Entre las causas más representativas tenemos las siguientes: falta o falla en la comunicación. Surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o a una falta de información. Por ejemplo, una mujer se pelea con su pareja porque no le comunicó que habían modificado el horario de la reunión. Otra causa, discordia de intereses. Surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad, y eso va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo, un país quiere obtener la soberanía de un territorio que tiene otro país. Otra causa, discordancia de valores. Surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por ejemplo, dos personas de religiones diferentes entran en discusión porque cada una defiende su propia tradición. Una más, discordancia de roles. Surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado le pide a su jefe que respete su horario de descanso. Otra causa, desigualdades. Surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan situaciones conflictivas debidas a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos reclama al gobierno por el incremento en los precios de los alimentos. ¿Cuáles son los elementos que podemos considerar existen en un conflicto? Todo conflicto debe contar con ciertos elementos que son, primero, los actores. Son aquellas personas, dos o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de vista. Según el caso, los actores intervienen de manera directa o indirecta. En este momento quiero comentar que mencionaré
algunos conflictos en los que yo he intervenido. Hay muchas opiniones sobre cómo resolver conflictos. En el caso de estos conflictos que yo he tenido y que han sido, desde mi punto de vista, graves, ha habido afortunadamente solución y quiero comentarla porque me parece que entre las personas que analizan conflictos es algo que a veces no se considera. Otro elemento del conflicto, obviamente, es el problema. Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Un elemento indispensable también es el proceso, que es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogos y negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta de consenso. Otro aspecto a considerar es el tipo de conflictos. En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan. Así hay conflictos intrapersonales que se dan en el interior de una persona consigo misma. Conflictos interpersonales que se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con la otra, o bilateral, cuando las dos partes quieren algo. Hay también conflictos de grupo que se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diferentes motivos. Otra forma de considerar el tipo de conflicto es según su característica. Hay conflictos ideológicos. Aquí se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas o que defienden intereses distintos. Hay conflictos religiosos. Se enfrentan diferentes sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Las pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras correspondientes a las doctrinas que se elige adoptar. Estos conflictos tuvieron desenlaces violentos a lo largo de la historia. Hay conflictos políticos. Aquí se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un estado. En algunas ocasiones los conflictos políticos desencadenan guerras civiles o conflictos armados entre países. Conflictos filosóficos. Aquí se enfrentan personas o grupos
grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela filosófica o un problema, y muchas veces cada visión excluye a las demás. Estos conflictos no suelen generar conflictos mayores. Por último, los conflictos armados. Estos hace que se enfrenten grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder, un territorio o un recurso, disputándolo por la fuerza. Ejemplos de conflictos. Tenemos conflictos en las relaciones interpersonales. De hecho, las relaciones humanas conllevan indefectiblemente diversos conflictos. Desde el nacimiento, los seres humanos conviven y se adaptan dentro de la familia o los círculos más íntimos, donde adquieren principios y valores. Algunos ejemplos de conflictos en este ámbito son una madre que discute con su hijo adolescente porque el joven no quiere estudiar para el examen. Un hombre que discute con otro por obtener su lugar en la fila del supermercado. Un jugador de fútbol que se pelea con otro del equipo contrario por una jugada peligrosa. Un conductor que entra en conflicto con otro al chocarle el auto en la avenida. Y hasta una niña que se molesta con otra porque le pinchó su pelota en el parque. Hay conflictos sociales. La sociología estudia conflictos entendidos desde otra perspectiva cuando proceden de la propia estructura de la sociedad. Las desigualdades económicas, los abusos de autoridad y los desencuentros entre los grupos resultan los motivos más analizados por esta ciencia. Algunos ejemplos de conflictos en este ámbito son los trabajadores de una empresa que se organizan colectivamente y expresan sus demandas a un empleador. Una disputa por intereses territoriales entre los representantes de dos países vecinos, actualmente Rusia e Ucrania. Una huelga realizada por los representantes de un sindicato para pedir mejoras salariales. Una junta de firmas realizada por una organización no gubernamental en defensa del cuidado de los espacios verdes de la ciudad. Un conflicto entre un país y los barcos que pescan de manera ilegal en sus mares. Pasamos a lo que es la resolución de conflictos. Y para ello tenemos que preguntarnos, ¿qué es la resolución de conflictos? Es un término que engloba distintas herramientas, saberes y procedimientos aplicables a la comprensión, prevención y resolución pacífica de enfrentamientos y desavenencias entre dos o más personas, grupos de personas o incluso países. Se trata de una disciplina conocida también como conflictología o transformación de conflictos,
cercana a áreas del saber muy variadas como la psicología, el derecho, las relaciones internacionales, la administración y el trabajo social. Los grandes conflictos militares del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, reforzaron la idea de que los conflictos ameritan una mayor comprensión y un abordaje a través de diferentes mecanismos como la negociación, la conciliación y el arbitraje, más que la sanción o la simple persuasión. Esto convirtió a la sociología, la antropología, la economía y la política en puertas de ingreso al estudio del conflicto, y así nacieron diferentes teorías y procedimientos posibles para impedir que un conflicto se convierta en un problema de índole mayor. La resolución de conflictos constituye una de las tres respuestas posibles frente a la inminencia del conflicto. Junto con el enfoque jurídico-moral, es decir, el normativo y de las leyes, y por otra parte el regateo coercitivo, la negociación y el acuerdo parcial. En este sentido, el cometido de la resolución de conflictos es eliminar el riesgo de violencia estructural y apuntar a un escenario en el que ambas partes puedan darse más o menos por satisfechas. Hay diferentes tipos de conflictos desde el punto de vista psicológico. Estos son los conflictos de relación por percepciones y comunicación deficiente. Son conflictos derivados de relaciones pobres o mal planteadas. Conflictos de información. Aquí la falta de información o el mal manejo de información se presta para interpretaciones erróneas o falsas. La resolución viene por el diálogo y se requiere una fuente de información neutral y confiable para poner a ambos bandos en acuerdo. Los conflictos de intereses. Aquí encontramos un escenario de él o yo. Sin embargo, puede haber una visión compartida del problema para lograr la resolución. Hay conflictos de valores también que son derivados de la incompatibilidad de los preceptos morales religiosos o trascendentales de los individuos, lo cual hace su discusión y resolución mucho más ardua, pues este tipo de valores no suelen ser negociables y suelen tener un carácter metafísico, es decir, se fundamentan en creencias base y no en argumentos lógicos. ¿Cómo solucionar un conflicto? Hay varias opiniones
pero vamos a considerar la que es más sencilla y que nos da pasos y criterios que se pueden tener en cuenta para trabajar la resolución del conflicto. Primero, reconocer la situación. Esto es conocer a las partes implicadas y la raíz del conflicto, determinando qué es aquello que genera la disputa, cuáles son las causas. Segundo, buscar alternativas. Una vez entendido el conflicto y sus partes, es importante analizar qué se puede hacer para intentar llegar a un acuerdo. Este punto generalmente implica alguna renuncia o aceptación de opiniones diferentes. Tercero, proponer soluciones. Entablar y proponer la comunicación con las partes involucradas para debatir acerca de las posibles opciones o resoluciones. Esto es conocido como negociación y se puede contar con un mediador. Cuarto, escuchar al prójimo. Es recomendable adoptar una actitud de escucha y recepción para conocer el punto de vista del otro y las posibles alternativas de acción que puedan proponer. Y por último, lograr el consenso. El objetivo final de todo este proceso es que entre ambas partes se encuentren aquella alternativa que beneficie y perjudique en igual o similar medida a ambas partes. Vamos a dar por concluido esta primera parte del programa y en la segunda parte deseo pues explicarles y contarles acerca de las experiencias que yo he tenido con algunos conflictos interpersonales y que tengo al respecto algunas conclusiones.
Continuamos con nuestro programa sobre el conflicto, causas y soluciones. Quiero platicarles respecto a un conflicto personal que tuve apenas aproximadamente hace un año. Este conflicto se suscitó en una reunión donde estábamos compartiendo varias personas en la casa de un amigo y a la cual asistió mi familia y entre ellos uno de mis hermanos en la carne. La cuestión fue esta. Pasamos a recoger a mi hermano a su departamento y de ahí viajamos a la casa del amigo. Él, por una situación que se había presentado en el departamento unos instantes antes de salir, me di cuenta de que iba bastante molesto. Para empezar, y antes de que todavía arrancara yo el automóvil, puse el GPS con la idea de que pues llegáramos lo más directamente posible al lugar de la reunión con el mejor tiempo, la mejor ruta. Y desde ese momento a él le molestó el que yo pusiera el GPS y me decía que si era la primera vez que iba yo a la casa de ese amigo, que si no me sabía ir, que no era necesario el GPS. La realidad es que él iba molesto por la situación que se presentó en su departamento. Tratando de no hacer caso a esa molestia, pues yo simplemente rápidamente conecté el GPS y ya hicimos el trayecto sin mayor problema. Estuvimos compartiendo durante un buen rato, contentos, alegres, pero se presentó una situación a través de lo siguiente. Él recibió una llamada que se cortó y después él, queriendo responder la llamada a su hijo, no lo podía conseguir. Yo me acerqué para tratar de ayudarle y de alguna manera, y sin darnos realmente cuenta, se presentó una explosión emocional en ambos, a tal grado que las otras personas que estaban presentes se sintieron intimidadas y no sabían qué hacer. Y hubo expresiones de enojo y hasta de ira, pero que surgieron de un momento a otro. Tal fue la situación y los gritos que mi hermano decidió irse de la
reunión y se fue a otra habitación para llamar a su hijo o llamar un taxi. En ese momento yo me di cuenta de cuál era la situación, de lo que estaba pasando. Entiendo que el Espíritu de Dios me hizo ver que eso que estaba ocurriendo era algo grave. Y no quería yo perder a mi hermano por una cuestión intrascendente, pero que había causado una explosión de emociones y de sentimientos. Entonces fui a la otra habitación en donde estaba mi hermano y le pedí que me perdonara. Él estaba muy molesto, estaba renuente, no quería aceptar mis disculpas. Pero viendo yo la gravedad del asunto, insistí hasta que finalmente él me perdonó. Aquí se presentó un conflicto y todo lo que leímos en la primera parte del programa no menciona el hecho de que precisamente los conflictos se dan en un instante de tiempo. Al menos a nivel interpersonal me doy cuenta de que así ocurre y es el ejemplo que les estoy dando. Pero probablemente ocurra también esto en grupos y entre naciones. No lo puedo asegurar, pero a nivel interpersonal se da este tipo de conflictos que surgen de repente. Iba yo a perder a mi hermano por una discusión irrelevante, efímera, sin importancia. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En Colosenses 3:13 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros. Hay una versión que dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es maravilloso que en ese momento de un conflicto tan espontáneo y tan grave, estuvo con nosotros el Espíritu de Dios que nos hizo entender que era necesario que nos perdonáramos. Esta palabra yo no la encontré en ninguno de los métodos que proponen ni la sociología, ni la psicología, ni todas las otras ciencias para resolver conflictos. No aparece la palabra perdón. En cambio, en la palabra de Dios hay muchos textos que nos hablan acerca del perdón. Aparte del que ya leí, puedo mencionar otros. En Mateo 6:14, Jesucristo dijo, porque si perdonáis
a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Y también en Mateo 18:35, así de esta manera se portará mi Padre Celestial con vosotros si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. Es necesario perdonar de corazón. Otro versículo dice en Lucas: id pues con cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y en Mateo 18:21 dice: arrimándosele Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano cuando pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: no te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o cuantas te ofendiere. Qué importante y cuánta relevancia tiene la Biblia, la palabra de Dios, para este asunto, para resolver conflictos. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo en medio de los hombres y se volvió en forma íntima y compasiva hacia la humanidad, para que así se consigan resultados prácticos para los conflictos. La metáfora sobre perdonar a las personas 70 veces 7 aclara realmente este punto. El propósito logrado por el número en esta metáfora es permitir a las personas entender la intención del Señor Jesús en el momento en que dijo esto. Se debía perdonar a los demás, no una vez, ni 2, ni 7, sino 70 veces 7. Un poco metiendo las matemáticas, 70 por 7 es 490, o sea, 4.9 seguido de un 0. Pero si pensamos que no necesariamente se trataba de multiplicar, sino que pudiera ser una exponencial, o sea, 7 a la 70, el número sería 1.4 seguido de 58 ceros. Y para comparación solamente, el número de estrellas que tiene la Vía Láctea, que son 200,000 millones, es un 2 seguido por 11 ceros. Entonces, realmente, como menciona la metáfora, el número es irrelevante, lo importante es el concepto. En realidad, solo fue una figura de lenguaje humano que usó Jesucristo. Cualquier implicación o significado debe analizarse bajo esta idea: la misericordia y el amor de Dios. Quiero
mencionar que el perdón es algo que sana la mente, el cuerpo y el espíritu de aquel que lo practica. Esto es un hecho que varios autores dedicados a analizar el perdón lo certifican con ejemplos vivos. Perdonar es una de las acciones más difíciles de hacer, ya sea hacer las paces contigo mismo o perdonar a una persona que te ha hecho daño. Sin embargo, practicar el perdón es liberador, es beneficioso y aunque no lo creas, te mejora como persona. El perdón real es capaz de convertirte en un mejor ser humano. El perdón es poderoso. Muchas personas viven aquejadas por el resentimiento, el remordimiento y la ira. Todas ellas emociones negativas desencadenadas por no autoperdonarse o perdonar a quienes los dañaron. Quienes finalmente optan por el perdón han experimentado la libertad que el perdón da, el cambio en sus vidas. El perdón, repito, es poderoso, te libera de todo sentimiento negativo, te acerca a la felicidad. Ahora bien, si no sabes cómo perdonar, pero reconoces que tu alma se ha llenado de sentimientos negativos, te invito a que leas la Biblia. Ahí vas a encontrar muchos textos y versículos que te hablan acerca del perdón. La postura de la Biblia es clara y aquí tenemos que considerar que fue precisamente Dios quien nos ha perdonado y por eso envió al Señor Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario para que nosotros experimentemos el perdón. Como ya lo he dicho, hay un mundo espiritual además del material. En el mundo espiritual llegan a presentarse sentimientos y emociones que te pueden avasallar en un instante, que son explosivas. Si no tienes cuidado, puedes llegar hasta cometer un acto de violencia del que después te arrepentirás. Tal vez a ti ya te haya pasado. Pero quiero decirte hoy que hay buenas noticias. Jesucristo es el príncipe de la paz. Jesucristo es el Dios del perdón. Está vivo y queriendo intervenir en tu vida. Acepta su perdón. A eso vino Él, para perdonar a todo aquel que arrepentido se acerque a Él y se lo pida y crea que el Señor puede darle ese perdón. Te invito, amigo, hoy pídele que te perdone. Y si hay alguien a quien tú tengas que perdonar o quieras perdonar por cualquier motivo, perdónalo hoy. Hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser nueva creación en Cristo Jesús, el Señor. Oremos brevemente. Te pedimos, Señor Jesucristo, por cualquier persona que en este momento se acerque a ti arrepentida y te pida perdón. Por favor, otorga
este perdón. Hazle conocer tu misericordia. Y si esa persona necesita perdonar a otra o a otros, dale la gracia, dale de tu Espíritu Santo para que pueda perdonarles y pueda ser liberado en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.